De entrada, el diseño de Omoda O5 GT llama mucho la atención por su aerodinámica, pero también por esta parrilla con ángulos que nos remiten a un vehículo deportivo. Las luces son full LED, tanto la conducción diurna, que es este ganchito que se ve aquí en el borde, como la luz de conducción nocturna, pero no encontramos faros de niebla aquí abajo en ningún lado. La parrilla en negro tiene muchísima onda y el emblema de Omoda también le da ese toque extra especial. Además que aquí hay una cámara para el sistema de visión de 540 grados. Si escuchaste bien, no es 360, es 540, eso te lo explico más adelante. Por el costado varias cosas llaman la atención. Lo primero, los insertos naranja en los calipers de los frenos, así como para el freno de disco trasero. Además que el aro metálico de la rueda es en negro y aquí llegaron unos compas a inspeccionar si estoy haciendo bien el trabajo. El yin y el yang. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas, si este par me deja mostrarlo, y la goma, la suela, el hule, es de perfil medio, lo cual tiene la combinación entre absorción de irregularidades y precisión a la hora de tomar las curvas. Desactivamos el freno de mano eléctrico y aquí nos reverseamos. Qué padre tener esta referencia. Lo cual me lleva a los modos de manejo. Omoda O5 GT tiene 3 y se controlan con este botoncito que dice Mode. Vamos a empezar con el Eco. Como ustedes y yo sabemos, el modo Eco sirve para eficientar el ahorro de combustible y en la mayoría de autos y marcas lo que hace es gobernar el pedal de acelerador. Pero como hemos descubierto manejando los vehículos de Omoda y de Jaeku, Omoda C5, Jaeku 7 y ahora este Omoda O5 GT, el modo Eco en Omoda y Jaeku es igual de ahorrador en la competencia, pero es más responsivo y te permite un manejo más divertido. Eso me encanta. Cambiamos al siguiente modo de manejo, el modo normal, y aquí igual, piso el acelerador y ya se oye los rum, 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 rum. El modo normal de Omoda O5 GT se siente el pedal de acelerador con una respuesta parecida a los modos deportivos que podrías hallar en la competencia, lo cual me lleva a activar el modo GT Boost, el modo más intenso y deportivo. Si yo pongo el pie en el acelerador, se revoluciona súper rico y empuja con los 184 caballos de potencia y las más de 200 libras-pie de torque. Muy ágil. Un detalle importante es que gracias a la aerodinámica inclinada del parabrisas, casi no escuchamos ruido de viento y el motor solo lo percibes intenso cuando le pisas y ruge, pero lo que más oyes es el sonido de rodamiento de las ruedas, lo cual implica que la insonorización de la cabina está bastante bien, aún a 160 o 170 kilómetros por hora. Y los frenos de disco en las 4 ruedas están deliciosos. Otra cosa que vale la pena señalar son los espejos laterales en color negro brillante, así como los interiores preciosos del vehículo, que vienen con asientos en acabado rojo e inserto negro y son bastante suavecitos. También llama bastante la atención el inserto tipo fibra de carbono en la consola central. Hay cargador inalámbrico, par de portavasos, una bahía de carga bastante amplia, donde hallamos tomacorriente de 12 voltios y dos puertos USB, uno A y otro C. Pantalla de 10.3 pulgadas para el infoentretenimiento, 10.3 pulgadas también para el clúster de instrumentos, material suave en la parte superior del tablero, iluminación ambiental, otro inserto que emula la fibra de carbono por acá. Este interior se ve bastante atractivo, pero lo que iba a enseñarles es justo esto de aquí, el inserto para la luz direccional o de emergencia en los espejos laterales, así como la cámara está en un ángulo apuntando hacia el costado. Otro detalle muy bueno si vives en climas con calor infernal, que los vidrios traseros están muy bien tintados, oscurecidos. Los delanteros también tienen ligero tinte, no tanto como los de atrás. Esto para máximo confort de los pasajeros atrás. Este es el segmento C de autos compactos. Omoda O5 GT compite directamente contra Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Kia Forte, Mazda 3, Toyota Corolla, por mencionar algunos. Y aunque la competencia es bastante fuerte y bastante buena, es la relación costo-beneficio lo que ha hecho que Omoda O5 GT y Omoda O5 en general se esté vendiendo bastante bien. Que dicho sea de paso, muchas gracias a Omoda Jaeku Mazatlán y a Omoda Jaeku Culiacán por prestarnos los carros para las grabaciones aquí en Sinaloa. Vale la pena que visites los puntos de venta tanto en Culiacán como en Mazatlán.
funcionan. Detalles curiosos que vale la pena mencionar: el Android Auto es inalámbrico. La parte de atrás también llama mucho la atención, sobre todo el tema de las luces traseras en full LED y por estos bonitos escapes de vanidad, así los voy a llamar. Son una vista, nada más para que se vea padre. La realidad es que los verdaderos escapes están ahí abajo. Y la pregunta que yo sé que muchos de ustedes se hacen es: Gonzalo, ¿cuánto necesitas para llenar esta cajuela? Usamos el dedito de la felicidad. Destapamos. Me encanta que viene con estas guardas negras aquí a los costados. Podemos notar que el espacio es bastante amplio. La altura es cómoda para sentarse. Entra un pie, entra el otro, entra la cadera. Las piernas van perfectamente estiradas. Si echamos un poquito para atrás la cadera, todavía los pies los puedo apuntar y todavía queda mucha profundidad hacia el interior. ¡Wow! Es muy profunda desde la boca hasta el fondo. Me gusta bastante. Buen ancho, buena profundidad y buena altura interior. Además, tenemos llanta de refacción de tamaño temporal, pero llanta de refacción a fin de cuentas. Otro detalle digno de mencionar es que el vidrio trasero también está tintado oscurecido para mayor confort de los pasajeros. En cuanto a seguridad, cuenta con 6 bolsas de aire en cualquiera de sus versiones, además del ABS, el EBD, el BA, el TCS, el ESC, NASA, la ONU, la OTAN, el IMSS, el ISSSTE y todas las asistencias de seguridad activa que son de cajón. Encima también cuenta con una estructura de acero reforzado para absorber mejor la energía cinética en caso de un siniestro, y la versión tope de gama, que es la que estamos conduciendo el día de hoy, equipa 12 asistencias avanzadas de manejo, 12 ADAS, que incluyen radares y cámaras para ayudarte, por ejemplo, la preservación de carril, el control crucero adaptativo, el tráfico cruzado, el punto ciego, la incorporación de carril, la salida del estacionamiento, solo por mencionar algunas. 12 ADAS por menos de 500,000 pesos mexicanos, con un motor 1.6 turbo poderoso pero eficiente, entregando más de 200 libras-pie de torque. Es una combinación difícil de resistir, lo cual me lleva al tema de las versiones. Omoda O5 GT te lo puedes llevar solamente en 2 versiones. La versión inicial, que no tiene absolutamente nada de austera, incluye las 6 bolsas de aire, el motor poderoso, así como todo el diseño y lujo que has visto durante este video. Y luego, por un poquito más de dinero, te puedes llevar esta, que es la versión tope de gama, que se sigue ubicando por debajo de la barrera psicológica de los 500,000 pesos mexicanos. Y aquí te llevas todo lo de la versión inicial, que no es austera, y además te llevas las 12 hadas, el quemacocos y la calefacción en los asientos. Yo pienso que desde la versión inicial ya tiene bastante seguridad y el diseño precioso, pero si quieres todas las 12 asistencias avanzadas e inteligentes de manejo, te puedes llevar la versión tope de gama. Y el espacio de la segunda fila, bueno, subimos el pie, entra la cadera y la cabeza la agachamos tantito. El cielo o el techo del vehículo está tapizado en una tela con una textura muy padre. En cuanto al espacio, bueno, yo mido el 1,76 m y hay todo esto arriba de mi cabeza, o sea que personas de hasta 1,80 van a caber aquí. Mientras que el espacio para la rodilla es bueno. Este asiento ya está colocado para mis hábitos de manejo, aunque no es el más generoso del segmento, sí se defiende bastante bien. La rodilla puede ir a la misma altura de la cadera, recargando todo el muslo sobre el asiento si aplicas mi hack de cruzar los tobillos, aunque sí puedes estirar los pies profunda y bastante bien debajo del asiento delantero. O cruzas los tobillos o estiras la pierna. Cabeceras para las 3 posiciones de asientos, me parece bastante bueno. Y en la posición del asiento central, las rodillas pueden ir a las anchas. Tienes la posibilidad de subir los pies al ducto, porque es un ducto bastante ancho, como yo comprenderé. Además que encontramos un par de ventilas para la climatización y un puerto USB con ranura de carga para que coloques tu dispositivo móvil. Hay materiales suaves tanto para los descansabrazos como las molduras de la puerta, y tienen estas bonitas costuras cruzadas. Y aquí arriba hay un iconito de cochecito con puerta. Si tu O5 GT con sus sensores traseros o delanteros detecta que hay un vehículo que está a punto de pasarte por el costado, te va a avisar. Hay bocinas para la parte trasera también. Y bueno, ya que estamos aquí, tengo que reconocer que la vista del tablero, timón o volante, aplicaciones, pantallas, ventilas de aire acondicionado, palanca de cambios de
de estilo premium, se ve muy hermosa y muy elegante, además muy colorida. Regresando al tema de las asistencias y un poquito hablando del consumo de combustible, aquí vemos que tenemos un vehículo enfrente de nosotros, que es el coche de producción, y lo que vamos a hacer es poner a prueba el control crucero adaptativo. Presiono este botón para activarlo, ACC activado, dice ahí en la pantalla, y luego le doy set y ya está habilitado. Aquí arribita le pongo que vaya a 50, pero seguimos circulando a 32 km/h porque el vehículo de enfrente va a esa velocidad y Omoda O5 GT con el control crucero adaptativo sincroniza nuestra velocidad con la del vehículo de adelante. Además podemos ajustar la distancia, 3 espacios en verde, 2 espacios en naranja y un espacio en rojo. También con el botón de volantito que hay aquí, presionamos y se activa la alerta y asistencia de preservación de carril. Aquí yo nomás vengo acariciando el timón o volante con la mano. Es Omoda O5 GT el que va haciendo los movimientos. Ahí se movió tantito hacia la izquierda y aquí ya me pide que yo tome el timón o volante. Si yo quisiera rebasar con el control crucero adaptativo, solo pongo la direccional, me hago hacia un lado y solito, sin que yo esté pisando el acelerador, Omoda O5 GT acelera hasta los 50 km/h a los que yo puse el control de velocidad crucero. Nada mal. Y aquí está la preservación de carril de nuevo. Estoy solo acariciando el timón o volante. Me pide que tome otra vez el timón. El manejo se siente bastante plácido, lo cual me lleva a las sensaciones de conducción. En general, el timón o volante se siente con buena firmeza. No se siente duro, pero sí se siente un pelín más firme que la competencia. Yo supongo que esto se debe a que O5 GT está más puesto a punto para darnos estas sensaciones de vigor, de energía y de poder de un vehículo deportivo. También me parece bastante cómodo en ciudad y debido al ancho del vehículo se siente que se planta y se agarra bastante bien en las curvas. Ahí está el empuje. Empuja con todo y se siente bastante estable. Un poco suave, pero estable. Es una buena combinación de sensaciones entre un vehículo que no se siente pesado, pero que al mismo tiempo se siente bien agarrado al asfalto. Y esa combinación, la mayoría de la competencia no lo tiene. Ahora, regresando al tema de la cabina y su funcionalidad. Entre el pie, entre la cadera y la cabeza, sí hay que agacharla tantito. Varios detalles de la cabina que no mencioné antes. Primero, quemacocos. Timón o volante con ajuste de profundidad telescópico, así como ajuste de altura. Me agrada. Descansabrazos en acabado rojo, como el resto de la tapicería. Y hay paletas de cambio aquí atrás en el volante o paddle shifters para ese feeling más deportivo a la hora de conducir en autopista. La palanca de cambios es tipo vehículo premium. Freno de mano eléctrico. Sistema auto hold. Perilla para el volumen y encender y apagar la pantalla. Sensores de estacionamiento. Calefacción en los asientos delanteros. Y si eres extra observador, tal vez ya te diste cuenta de este detalle. No hay un solo botón aquí, todo es una interfaz lisa y táctil. Tanto los controles de la temperatura como el encendido o apagado de la calefacción y lo mismo para los controles del ventilador. Hay encendido con un solo botón de este lado para el vehículo y en general es un diseño muy limpio y muy minimalista, pero a la vez lujoso y elegante. El timón o volante es en D, estilo deportivo, vidrios eléctricos con función de un solo toque, tanto para bajada como para subida. Espejos eléctricos de este lado con abatimiento con un botón y pedales deportivos con acabado metálico. Escuchemos ese acelerador precioso. Pero para mí la verdadera cerveza del pastel en cuanto a tecnología tiene que ver con la doble pantalla y las cámaras, que al activar la reversa encontramos que hay cámara de 360 grados de este lado y cámara de visión trasera o delantera o vista en 3D, donde tú puedes seleccionar los diferentes ángulos que quieres ver. Y por esta vista en 3D que podemos ver tanto la parte alta como la parte baja, es que la marca le llama cámara de 540 o 560 grados. Además, el clúster de instrumentos es completamente digital. Realmente es precioso y encima de esto los asientos son de lo más cómodo que hay. Los vehículos en general de Omoda y Jaeku me ha sorprendido mucho la comodidad y la suavidad de sus asientos. Buen soporte a los costados y bonitos insertos oscuros. Vamos al 0 a 100, apagamos el aire acondicionado, ponemos el modo GT Boost.
Recuerden que aquí estamos a nivel del mar, así que vamos a ver qué tal. 3, 2, 1, aceleración. Llevaba mucho tiempo sin que un vehículo derrapara a la salida y que el control de tracción no fuera tan intrusivo como en otros. Y este es justamente el caso. Los frenos buenísimos. No va a dejar atrás a un Camaro, no va a dejar atrás a un Mustang o a un Challenger, pero si lo comparamos con su competencia directa, esto es de lo más entretenido que me ha tocado conducir en el último año fácilmente. En conclusión, si estás buscando un sedán compacto con una cajuela enorme, muchísima comodidad, un diseño lujoso en el interior, buen manejo, buen aplomo, motor turbo que no pierde tanta potencia a mayores elevaciones, pero que también te da buen ahorro de combustible, y encima quieres sensaciones intensas, vigorosas, y además hay paletas de cambio aquí atrás en el volante, bueno, no. Omoda O5 GT es justo el sedán compacto que estás buscando y me encanta. ¡Qué bien se agarra! Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.